buenas noches. Bienvenidos a la emisión estelar del Poder Informativo. Hoy, 30 de enero, hemos recopilado las noticias más candentes de Latinoamérica. Y de inmediato comenzamos con lo más importante en el Cono Sur. De inmediato iniciamos con los titulares. En Chile, los incendios continúan arrasando todo a su paso. Según cifras recabadas durante el fin de semana, 11 personas han perdido su vida. Y el drama continúa en Latinoamérica. Perú declaró estado de emergencia en 23 provincias debido a los daños causados por las lluvias, lo que provocó al menos 7 muertos. Emigrantes mexicanos protagonizaron el tercer encuentro denominado Abrazos y no Muros. Allí se reunieron en la frontera durante 3 minutos con sus familiares. Y el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, reclamó al vicepresidente colombiano Germán Vargas una disculpa pública para el pueblo venezolano por utilizar el término xenófobo de Veneco. Y en Panamá, el dictador panameño Noriega inicia arresto domiciliario por una cirugía. Iniciamos nuestro recorrido informativo en Chile con una de las noticias más relevantes de hoy. La tragedia que enfrentan los chilenos ha conmovido varios gobiernos alrededor del mundo. Numerosos países han enviado ayuda a más de 7 regiones de Chile. Cada día que pasa la situación parece más trágica, más dramática. Ya van casi 500.000 hectáreas quemadas, un área tan grande como Santiago de Chile. Han muerto más de 11 personas y casi 3.000 casas han sido quemadas. Para el fin de semana se registraban 127 incendios activos. Miles de bomberos y brigadistas junto a voluntarios locales e internacionales han llegado a la zona para combatir el fuego. Revisemos esta información. Los incendios siguen devorando Chile. De los 127 fuegos forestales activos registrados, 50 han sido controlados, 63 se encuentran en combate y 14 han sido extinguidos. Este nivel de incendios es intencional, así lo opina la presidenta Michelle Bachelet, quien informó que hasta ahora 48 personas han sido detenidas por eventual participación en la generación de los fuegos. Toda la región se esmera para controlar los incendios. Varios países como Argentina, Perú, Colombia, México, Panamá y Venezuela han enviado bomberos para ayudar a sus pares chilenos. 80 brigadistas, incluidas la fuerza, las tareas especiales humanitarias Simón Bolívar, están partiendo en este momento desde la tierra de Simón Bolívar, desde la tierra de Hugo Chávez Frías, están saliendo para Chile. Más de 4.500 bomberos voluntarios y forestales y unos 4.600 militares, policías y funcionarios públicos, junto con un centenar de aeronaves, se enfrentan a los voraces incendios. Los factores atmosféricos como el viento, el tipo de vientos, la velocidad y los cambios repentinos del viento son los que más están afectando a la comunidad en general, y pues precisamente nosotros venimos a ver cómo minimizamos ese riesgo. Las regiones más golpeadas por las llamas son las de O'Higgins, Maule, Biobío y la Araucanía, donde se concentra un importante sector agrícola, ganadero y de plantaciones de monocultivos, propiedad de grandes empresas forestales. Estas 4 regiones fueron puestas bajo estado de catástrofe. Una alerta que venía 3 incendios que venían a terminar en el centro de Carrizalillo. Tuvimos la oportunidad de solamente sacar lo que teníamos puesto y salir de acá porque este es un lugar con distancias muy prolongadas. El gobierno afirma que las pérdidas económicas son incalculables y teme además que el perjuicio a la fauna y la flora de las zonas afectadas sea considerable e irreversible. Hay que esperar para ver el resultado del esfuerzo de los bomberos en vencer a los incendios, que cada día son alentados por fuertes vientos, altas temperaturas y una sequía que afecta desde hace 8 años al país sudamericano. Y a esta hora hacemos nuestra primera pausa comercial. Al regreso les mostraremos el drama que vive otra región de Latinoamérica, donde las lluvias han obligado al gobierno de Perú a declararse en emergencia. No se aparten de nuestra programación. Ya regresamos con más de su noticiero Poder Informativo. A perfectly balanced lager
recognized in 192 countries around the world. And we make sure by sending samples from all the breweries back to the Netherlands to taste. Really? You send every sample back? And it tastes the same everywhere. From Sydney to Santiago? From Cape Town to Chicago. From Kilimanjaro to Kalamazoo? From Tokyo to Toronto. From Panama City to New York City? Hey, Willie. From Tokyo to... Toronto. We said that already. There's more behind that star. Regresamos con más de Poder Informativo y de inmediato pasamos a Perú. Allí las lluvias y los deslizamientos de tierra denominados huaicos en el país sudamericano han dejado hasta el momento 7 muertos y cerca de 1.500 damnificados y afectados. Esto ha obligado a cortar importantes vías en todo el país. No había carro, ¿no? Yo te dije, se iba a caer. Menos mal hemos pasado. Pensar, no parece que iba a venir el Huayco, y en eso salgo y ya había llegado la primera ola del Huayco. Era una sola que, así como en la playa, así era una sola que venía de ola en ola, y la verdad que era algo horrible, les puedo decir, ¿no? Algo desesperante. ¡Con cuidado! Hemos llegado hasta la carretera costanera, viendo un vehículo completamente atrapado entre el fango. Ahí está. Cierra la cabina, cierra la puerta. Oye, se viene, vamos. ¿A qué hora más o menos les ha sorprendido a ustedes la lluvia? 15:40, sí, fue. ¿Se la lleva todo? Todo mis cosas de acá. Hasta los baños se la llenado, todo. Mi carro está completamente metido en el fango. Allá tenemos también un carro. El Tico azul está desde ayer. Entonces son 3 carros los que están botados acá. En el mapa podemos ver claramente las manchas naranjas a rojas que nos indican zonas donde puede haber alta probabilidad de lluvia. Estamos hablando ya de gran parte del sur del Perú, la zona de Cusco, Puno, igualmente Moquegua, Tacna, pero en el caso de nuestra región Arequipa sí se aprecia claramente condiciones de lluvias severas que puedan traer consigo el incremento de los principales ríos y también algunos huaicos.
llegado ya a lo que es este sector de la variante de Uchumayo, específicamente al kilómetro 14, en donde podemos apreciar la gran magnitud que ha tenido la fuerza de la naturaleza. Lunahuaná no solo nos recibe con lluvia, sino también con los estragos que ha dejado el huaico de las últimas horas. La fuerza del huaico ha sido tal que incluso por este lado, que ha derribado hasta un poste de alumbrado eléctrico. Todo ha venido arrasando, ha enterrado la sequía, ha entrado una parte en mi casa. Ya yo he tenido que sacar a mi hijita y correr. Yo dije, ya si se lo lleva, que se lo lleve todo, ¿no? Lo principal era mi hija. ¿Quién iba a pensar? No parece que iba a venir el huaico cuando de repente, y en eso salgo, ya había llegado la primera ola del huaico. Era una sola que, así como en la playa, así era una sola que venía de ola en ola. Por aquí ha pasado el huaico, todas estas piedras, estas, todo, ¿lo ha traído el huaico? Todo el huaico, amigo. Toda la chacra, mía, cómo está hecho de un desastre. Aquí se suscitó a partir de las 4:30 a 5 de la tarde, en un lapso de 30-40 minutos, y los canales de regadío, todito se ha colapsado. No tenemos agua potable, no hay nada. Se ha perdido muchas cosas, tanto como animales, cultivos de chacra que se ha inundado, es nuestra fuente de trabajo. ¡Con cuidado! ¡Dirigente, pueblo! ¡Oh, se cae! Puta, lo jala. ¿Cómo le ocurre pasar? Puta, que no hay dirigente el tío. A la miércoles. En estos momentos estamos apreciando como una gran cantidad de agua que desciende desde la quebrada Kansas, aquí en el distrito de La Tinguiña, está discurriendo por el desaguadero. Vemos como ya la gente está corriendo. ¡Véalo para allá!
del agua, como nunca ha llegado el carro que está ahí, posiblemente se lo lleve. Cuando nos vendieron que no iba a pasar huaico, que era antisísmico, pero sin embargo a raíz de lo que ha salido del huaico, vemos las bases que son de 20, 30 centímetros. Y ni una casa de 2 pisos puede tener una base de 30 a 20 centímetros. Queremos mostrarle este panorama, miren, el otro lado de la carretera ha terminado en estas condiciones. ¿Quieren que pasar por acá por Sayán? Acá ha habido caídas de huaico, de todas las que... ¿A qué hora ha sido esto? Eso ha sido a las 6 de la tarde. ¿Y a cuántos huaicos han caído? Han venido 2. Queremos que nos ayuden con maquinarias pesadas. Ya se ha llevado hasta la calle ya, joven, ahorita. Y ahorita se va a llevar el puente también acá de Pilcomayo. Sí, queremos apoyo urgente. Nos ha quitado ya toda la calle. A todos ya nos va a llevar ya. Aunque hay niños, pues un apoyo necesitamos, joven. Por favor, un apoyo. Y con estas dramáticas imágenes nosotros hacemos una segunda pausa comercial. Ya regresamos con más aquí de su noticiero Poder Informativo. No se aparte, ya venimos con más del acontecer informativo en Latinoamérica. Heineken has been family owned since 1873. Right, for 140 years they own the brand. And because the name is on the bottle, they don't compromise the quality. I get that. I don't put my name on a bad film. Well, I did some late 80s music videos that weren't that good. Oh, really? Yeah. Don't worry about it. You're still my third best actor. Third? Right, third. I'm still in the top 5. There's more behind the star.
Continuamos aquí en Poder Informativo y ahora pasamos inmediatamente a México. Con largos abrazos, conversaciones apresuradas y lágrimas, varias familias mexicanas separadas por deportaciones de Estados Unidos se reunieron el sábado durante 3 minutos cronometrados en un punto del río Bravo, ansiosos por el temor de que estos escasos reencuentros sean prohibidos por Donald Trump. Revisemos esta información. Tienen solo 3 minutos, estrictamente cronometrados. 3 minutos para reunirse con familiares que hace años que no ven. El encuentro Abrazos, no muros se realizó el fin de semana por tercera vez. Organizado por una ONG, tiene lugar en un punto del río Bravo, en la frontera entre México y Estados Unidos. Es una oportunidad muy bonita que le dan a uno para volver a ver a su familia. Yo ya tenía 11 años sin ver a mi mamá y a todos los que vinieron a verme. Y faltó mi papá, pero pues, ojalá y otra oportunidad se me dé para volverlo a ver. 4.000 personas se reunieron brevemente con sus familiares. Pero los organizadores temen que el nuevo presidente de Estados Unidos, Donald Trump, cancele los esporádicos encuentros. Yo no sé si tengan argumentos para evitar que familias se abracen y se besen. Yo no sé si hay una política tan agresiva que no permita eso. No lo sabemos. Como había prometido durante su campaña, Trump ordenó la semana pasada la ampliación del muro que ya existe en varios tramos de la frontera de 3.200 kilómetros con México. Y a esta hora estamos de regreso con más noticias a través de su noticiero Poder Informativo y continuamos en Venezuela. Allí el presidente Nicolás Maduro rechazó el domingo las declaraciones del vicepresidente colombiano, en las que usó una palabra considerada despectiva para referirse a los venezolanos. Lo acusó de ofrecer un discurso xenófobo en momentos que busca promocionarse como candidato a la presidencia de Colombia. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, exigió el domingo al vicepresidente de Colombia, Germán Vargas Lleras, que pida perdón. Lo acusa de una agresión xenófoba por llamar venecos a los venezolanos. No estoy involucrando al presidente Santos en esto. Estoy clarito en eso. Y sé que quiere envenenar. La misión de este señorito oligarca es envenenar las relaciones políticas, diplomáticas entre los países. Vergüenza debería dar. El término veneco suele utilizarse en la frontera binacional para referirse a venezolanos que tienen familia colombiana. Vargas Lleras es uno de los posibles candidatos presidenciales para las elecciones de 2018 en Colombia. Y continuamos en Panamá. Urgido de una intervención quirúrgica en el cerebro, el exdictador panameño Manuel Antonio Noriega Moreno ha sido autorizado a salir temporalmente de prisión. Así lo informó el abogado panameño Guillermo Coches. Noriega fue arrestado en 1990 por narcotráfico en Panamá por tropas del ejército de Estados Unidos. Y ahora él podrá celebrar por primera vez su cumpleaños en su hogar desde el día que fue encarcelado. El exdictador panameño Manuel Antonio Noriega fue excarcelado en la noche del sábado para ser operado de un tumor cerebral benigno. La Corte Suprema de Justicia de Panamá había otorgado unos días antes una medida cautelar provisional de arresto domiciliario para la operación prevista para el 15 de febrero. El exdictador de 82 años quedó alojado ahora en casa de una de sus 3 hijas en la capital panameña. Se trata de su primera salida en 27 años a una casa particular en su país. Noriega purga 3 condenas de 20 años cada una por desaparición de opositores durante su régimen de 1983 a 1989. Y de esta manera nosotros llegamos al final de nuestra edición Poder Informativo a través de Power TV. Esperamos que hayan disfrutado de todas las informaciones. La invitación es para mañana, donde les traeremos más noticias relevantes de América Latina y el Caribe. Quien narró para ustedes, Fabiola Cárdenas, y esto fue Poder Informativo.